Estamos hoy semana 12. Vamos a hacer un laboratorio. Les había dicho que tenemos como una serie, la parte de colisiones iba a haber en tres días, entonces hoy terminamos con lo que es el tema de colisiones y también hacemos un par de ejercicios de centro de masa, que ese fue el que nos quedó por ahí pendiente el lunes, pero no importa, igual el lunes siguiente lo vamos a retomar. Em, ya con eso estaríamos. Recuerden que el laboratorio, ¿cómo es? Semana 12, sí. En semana 15, que sí es más importante irlo mencionando. El último día de laboratorio es cuando se viene a hacer en este mismo espacio el proyecto final del curso, ¿ok? Que representa un 30% del curso. Es importante para mí irlo mencionando porque me ha pasado que no llegan asumiendo que es el último día y que no se va a hacer nada y pues dice un 30 puntos menos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan presente que sí se viene a hacer ese último miércoles, tenemos que venir a hacer un trabajo, ¿ok? Pero bueno, Pero, profe, sí. perdón, ¿ese trabajo se hace, digamos, usted no lo asigna ese mismo día o es algo que ya tenemos que traer con anticipación y presentarlo? No, ese mismo día lo asignamos acá. Es trabajo Es como el tiempo trabajo en clase. exacto, es como un trabajo en clase ahí, una investigación cortita, Ok, la exponen y listo, estamos. ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, semana 12, pues como les digo, vamos a terminar el tema de colisiones y ver lo que es centro de masa. Utilizaremos un único eh, simulador y otra herramienta ahí como de dibujo. ¿Ok? La intención es que podamos analizar diferentes formas de colisión entre objetos, comprendiendo el concepto de conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía cinética o cambio de energía cinética, ¿verdad? También analizar de forma experimental y teórica las características de los diferentes tipos de colisiones, sabiendo que son tres: la elástica, la inelástica y totalmente inelástica. Uno incluso podría pensar que son solo dos, ¿verdad? Elástica e inelástica, y que totalmente inelástica es solo una característica del grupo de las inelásticas, lo cual también puede ser correcto, ¿verdad? Nada más hay que recordar que totalmente inelástica pues tiene sus propias características. Y con respecto al centro de masa, la idea es que podamos encontrar ese centro de masa de objetos simples y de objetos compuestos. Vamos a necesitar una computadora con acceso a Internet, el simulador en línea que vamos a utilizar hoy, que es un poquito diferente, y lápiz y herramientas de dibujo. Eso es por la parte del centro de masa. Habrá que dibujar, como en un plano, las masas en cada ejercicio. Bueno, en un ejercicio. Esto puede ser a mano, o sea, puede ser en una hoja y con regla y ahí lo dibujan, puede ser en Excel, puede ser en herramientas en línea como no sé, bueno, hay herramientas en línea, no me acuerdo el nombre, Geostera o algo así, pero hay herramientas en línea para poder dibujar, entonces te da como todo un cuadrante y usted le aplica como puntos, así, todo eso se puede hacer. Entonces está como lápiz y herramienta de dibujo, pero puede ser lápiz o puede ser digital. ¿Ok? Con respecto a las colisiones, aquí vamos a ir recordando. Yo sé que es un tema que ya hemos visto en varias semanas, pero así lo nada más va a quedar más presente. Lo que es cantidad de movimiento, que es esta P, pues esto es el producto de la masa y la velocidad. O sea, eso quiere decir que la cantidad de movimiento se ve modificada de forma lineal si cambiamos la masa y si cambiamos la velocidad. ¿Ok? Nos va a afectar directamente. Em, Esa cantidad de movimiento lo va a tener cada una de las partículas o de los cuerpos que estén dentro de la colisión. Cada uno tiene su propia cantidad de movimiento. Cuando ya agarramos todas esas partículas y las sumamos y ya hablamos de un sistema, pues ahí es donde vamos a verificar que debemos contar con un sistema aislado o cerrado y que en caso de colisiones, esto se cumple porque las energías internas, las fuerzas internas, son mucho mayores que las externas. Entonces podemos despreciar esas fuerzas externas al sistema.
logrando entonces confirmar que al tener ese sistema cerrado o ese sistema aislado, hacemos que la cantidad de movimiento del sistema sea igual antes y después de la colisión. ¿Ok? Si en el sistema vamos a hablar de que hay dos masas, entonces la conservación de cantidad de movimiento se estaría viendo como esta expresión que está aquí abajo, que es una que ya hemos venido usando desde hace ya varias semanas, donde se suma la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos que estén en la colisión con sus características de velocidad antes de la colisión y luego se suman con sus características de velocidad después de la colisión. Y ese resultado pues es antes y después serían iguales. ¿Ok? Sabemos que las colisiones pueden ser 3 o como dijimos ahorita, básicamente 2, elástica o inelástica, pero que la inelástica tiene un caso específico que es cuando es totalmente inelástica. Que la colisión elástica es cuando podemos relacionar el método de colisión entre los cuerpos como con un resorte. Entonces los cuerpos se están moviendo, tienen un resorte al costado, ¿verdad? Entonces esa energía de movimiento se pasa a ser energía elástica cuando ya el resorte empieza a comprimirse, hasta incluso llegar al punto de detenerse, y ahí es cuando el resorte, buscando su posición de reposo, se vuelve a estirar y vuelve a cambiar o a devolver, digamos, esa energía que ahora está siendo energía elástica, la vuelve a pasar a energía de movimiento o energía cinética. Entonces, en una colisión elástica, podemos ver cómo la cantidad de movimiento del sistema y la cantidad de energía cinética del sistema se conserva. Tanto antes como después el valor es el mismo. Ahora, cuando tenemos una colisión inelástica, va a pasar que parte de esa energía de movimiento se nos va a transformar en ruido o en temperatura o en deformaciones, ¿verdad? En vibraciones. Entonces, como parte de esa energía de movimiento se transforma, la que queda como energía de movimiento después de la colisión es menor. Entonces, en una colisión inelástica vamos a tener pérdida o disminución de la energía cinética en todo el sistema, porque parte de eso se transformó. Y va a pasar en el caso específico de una colisión totalmente inelástica, es que tratando de hacer la analogía como lo hicimos con el resorte, bueno, en este caso es más bien imaginarnos que tienen como un velcro, entonces cuando se da la colisión los cuerpos se adhieren entre sí, se pegan entre sí y después de esa colisión se empiezan a mover juntos, haciendo que ya no tengan una velocidad diferente cada partícula, sino que todas las partículas van a tener la misma velocidad porque todas van juntas. Entonces se simplifica la ecuación de cantidad de movimiento a esta otra versión donde solo tenemos una única velocidad final. Sí tenemos diferentes velocidades iniciales, pero solo una única velocidad final. ¿Ok? Repasando tema de colisiones que ya hemos visto de manera amplia para este momento. ¿Ok? Con respecto al centro de masa, aquí este sí es un temita nuevo, bastante sencillo. Les digo, ahí fue que el tiempo no nos dio el lunes, pero lo vemos al ratito el próximo lunes. Pero es muy sencillo, o sea, es ver en qué punto, y ya lo hemos medio comentado, en qué punto tenemos que balancear un plano para que todas las masas estén equilibradas. Entonces, si tenemos una regla de 50 centímetros, nuestra mitad está en 25, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poner nuestro punto de referencia. Si en el extremo de ese centro 25 centímetros a la derecha, ponemos una masa de 10 kilos. Y desde el centro, 25 centímetros a la izquierda, ponemos una masa de 1 kilo. Es normal imaginarnos que esa regla se nos va a ir hacia lo más pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa regla donde encontramos nuestro centro geométrico, que era ese punto de 25, ¿verdad? Que era el centro de la regla, ahí vamos a tener el centro geométrico, pero las masas nos obligan a que debamos equilibrar esa regla con esas masas un poquito más a la derecha. O sea, tendríamos que apoyar esa regla en otro punto para lograr
que sosteniéndola desde un solo lugar, la regla se mantenga balanceada. ¿Ok? Eso sería el centro de masa. Y en ocasiones, como ven, puede ser diferente del centro geométrico. El centro geométrico era la mitad de la regla, eso no va a cambiar. Pero el centro de masa sí. O sea, ¿dónde podríamos pensar que está toda la masa concentrada? Entonces, claro, si encontramos un único punto donde la masa está solo en una esfera, pues si logramos equilibrar esta esfera, ya estamos, ¿verdad? Entonces, eso sería buscar el centro de masa. Y eso que acabamos de hacer en ese ejemplo, pues es en una línea recta, ¿verdad? Pero si ya hablamos de un plano, pensemos en una hoja de papel. La hoja de papel tiene su centro geométrico igual, ¿verdad? Trazamos las dos diagonales y donde se cruzan las diagonales, ahí está el centro geométrico de la hoja. O sea, en ese punto la hoja está equilibrada. Pero si en ese momento ya hacemos que la hoja sea rígida y demás y le ponemos una masa en cada esquina y todas las masas son diferentes, no podríamos seguir equilibrándola desde ese centro de la hoja, porque hay masas que nos van a tender a flexionar o a hacerle un torque, pero bueno, a doblar esa tabla que nos estamos imaginando. Entonces, encontrar el punto en el que sí lo podamos llegar a apoyar y que la tabla quede balanceada, eso es buscar el centro de masa. Entonces, en ese caso, principalmente que es en el de la hoja, donde vamos a tener dos dimensiones, porque ya ahí tenemos una distancia horizontal y una distancia vertical. Tenemos un cuadrante donde hay un X y un Y. Entonces ahí es donde vamos a buscar el X del centro de masa y el Y del centro de masa. ¿Ok? Volviendo al caso de la regla que era sencillo y es solo un equilibrio en X, uno diría, ok, estamos en nuestro eje del centro de la regla, ¿verdad? Ahí es nuestro punto de referencia, nuestro 0, 0. Entonces, teníamos que, la fórmula que tenemos es que en el numerador vamos a tener la sumatoria de la masa por la posición de centro de esa masa específica entre, ya en el denominador sería la sumatoria de todas las masas que estamos equilibrando. Entonces, en el caso de la regla, tenemos nuestro punto de referencia, que es ese centro de la regla, y vamos a tener a 25 centímetros de ese punto de referencia, teníamos 10 kilos. Entonces, lo primero va a ser 10 por 25, ¿ok? Siendo que estamos trabajando en centímetros. Entonces, a 10 por 25, ese es el primer término. Pero la segunda masa la teníamos del centro, 25 centímetros hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos una masa, que no me acuerdo, era de 1 kilo o 2 kilos, digamos 2 kilos. Tenemos la masa de 2 kilos a una distancia de menos 25. ¿Ok? Vean que esa distancia se toma desde nuestro punto de referencia, donde digamos, este es nuestro punto 0, 0. Entonces, en una estaba a más 25 centímetros y en la otra estaba a menos 25 centímetros. Entonces, los dos términos en ese caso sería uno, 10 por 25 y el otro sería 2 por menos 25. Ese sería el numerador completo. Y abajo nos dice la sumatoria de las masas que estamos equilibrando, que en un caso era 10 y en otro era 2. O sea, 10 más 2, ahí quedan 12. Con ese cálculo logramos encontrar el centro de masa en X de ese equilibrio que estamos haciendo de la regla. Cuando hablamos de la hoja, pues es lo mismo. Tenemos que tener un punto de referencia. Podemos decir que el punto de referencia es el centro de la hoja, el centro geométrico de la hoja, o podemos decir que nuestro punto de referencia va a ser la esquina inferior izquierda. ¿Ok? Ese punto de referencia lo podemos ubicar en donde fuera, pero desde ahí tenemos que empezar a contar nuestra distancia. Entonces, si lo estamos dejando en una esquina, tenemos que considerar que hay 3 esquinas que hay que ir a mencionar. ¿Por qué? Porque la otra está quedando en la pura esquina, ¿verdad? Entonces, eso es importante, poder saber desde dónde estemos partiendo, cuál es su X y su Y de origen, cuál es su X y su Y igual a 0, 0. ¿Ok? Para con eso entonces poder decir, ok, desde este punto de referencia, esta masa que tengo a la derecha está a tantas unidades en X y a tantas unidades en Y. ¿Ok? Vean que siendo en dos dimensiones, tenemos que buscar X por un lado y Y por un lado.
No quiere decir que sean vectores, ¿verdad? Esto no es de vectores. Es nada más que debemos equilibrar en las dos dimensiones conociendo los centros geométricos de las figuras que estemos equilibrando en las dos dimensiones. O sea, saber en dónde encuentro el centro de cada una de las masas, ya fuera en X o en Y. ¿Ok? ¿Sí me siguieron aquí? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, bueno, como ven, esto es el X y Y SM, en cada caso sería el X o la Y del centro de masa. Vamos a obtener un punto XY, X centro de masa, Y centro de masa, eso es un único punto, ahí es donde tendríamos el centro de masa. Y podemos equilibrar iésimas partículas, o sea, enésimas, o sea, cualquier cantidad de partículas lo podríamos llegar a equilibrar acá. Nada más tenemos que ir multiplicando la masa con su X correspondiente, más la otra masa con su X correspondiente y así. Igual para el caso de Y. ¿Ok? ¿Qué propiedades tenemos en el centro de masa que debemos comentar ahorita? Que bueno, en caso de tener un sistema uniforme, es porque vamos a encontrar masas iguales distribuidas de forma eh, uniforme. Eso quiere decir, vea, volvamos al ejemplo de la regla, que es tal vez el más sencillo de imaginar ahorita. Teníamos en un extremo 10 kilos, en el otro extremo 2. Entonces, el centro geométrico, que era la mitad de la regla, era diferente al centro de masa. Pero, si en lugar de tener 10 y 2, hacemos que en un extremo tengamos 10 kilos y en el otro igualmente tengamos 10 kilos, resulta que las masas ahí están distribuidas de forma uniforme con respecto a nuestro centro, con respecto a nuestra tabla de balance. Entonces, en ese caso, el centro geométrico será igual a el centro de masa. ¿Ok? Entonces, se puede tener un sistema uniforme si todas las masas son iguales y están distribuidas de manera uniforme en el plano que estamos equilibrando. Y en ese caso, el centro de masa será igual al centro geométrico. Debemos hablar del punto de equilibrio y eso es entender que el centro de masa es el punto de donde podemos equilibrar un sistema, imaginándonos, de nuevo, imaginándonos que es una tabla rígida y queremos equilibrarla en un único punto, como el truco este que ve uno que hacen con básquet, con una bola de básquet. Nada más que bueno, ahí es redondo y demás, y movimiento y otras cosas que no vamos a considerar ahorita. Pero ese mismo principio de equilibrar la bola en un único punto, imaginémonos que es así, pero en un plano. Entonces, en ese plano, ¿dónde debemos colocar ese punto que sostiene todo el sistema para que se equilibre? Eso sería el centro de masa. Y vean que esa posición del centro de masa depende de las masas. Veanlo en el ejemplo de la regla. Si tenemos aquí 10 y aquí 2, se nos cambia el centro de masa. ¿Por qué? Porque la de 10 nos jala, nos influye mucho más en el desequilibrio. Entonces, como influye mucho más en el desequilibrio, pues influye mucho más en la ubicación del centro de masa. Y por el contrario, la de 2, al ser más pequeñita, influye menos, entonces más bien nos alejamos. Entonces, hay una dependencia de las masas al momento de posicionar ese centro de masa. ¿Ok? ¿Estamos claros con este tema aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, entramos con lo que son los ejercicios de hoy. Este es un simulador diferente, más sencillo de los que hemos visto. Vamos a ver solamente colisiones frontales. Vean que acá podemos variar la masa 1 en su magnitud. Aquí podemos variar la masa 2 en esta barrita. En esta otra barra podemos cambiar las velocidades de menos 10 a 10. Vean que por ahí por si nos dibuja el vector, ¿verdad? Si queremos buscar una colisión, pues lo normal es que las velocidades estén encontradas, ¿verdad? Nada hacemos si eso se nos va así, porque entonces probablemente no veamos la colisión. Si el segundo va mucho más rápido, tal vez, pero no siendo el caso, pues lo normal es que busquemos tener velocidades encontradas. Las dos pueden ir de menos 10 a 10, ¿verdad? Por eso es como al momento de ajustarlo, pues traten de
de verificar que tengamos velocidades encontradas para saber que la colisión se va a dar. Esas son estas variables. Luego aquí hay una barrita que tiene E, eso significa elasticidad. Entonces, al ser 1 quiere decir que está totalmente elástica, ¿verdad? O nada más una colisión elástica, o sea, su elasticidad está al 100%. Eso dice ese 1. Aquí, si lo ponemos en 0, quiere decir que su elasticidad está en un 0%, o sea que es totalmente inelástica. Cualquier otro valor en este intermedio sería una colisión inelástica. ¿Ok? En 0, totalmente inelástica. En este rango, inelástica. Y en 1, elástica. El simulador nos permite ver la energía que está teniendo cada uno de los cuerpos, la energía cinética, el momento de cada uno de los cuerpos y del sistema, y nos permite ralentizar como para ver la colisión más rápido o más lento. Entonces, ya cuando una vez lo ajustamos, vean que al tener la elasticidad en 1, si corremos una simulación, vamos a esperar que la energía cinética del sistema se mantenga, igualmente su momento. ¿Ok? Bueno, no hice la suma, pero me parece que sí. A ver. 78 y 15 y al final teníamos como 93, ¿verdad? Me puse lento como para poderlo ver, pero 94 algo. Ok, bueno, 93,87 más punto 23, justo nos da como 94. No hice la suma con calculadora, pero bueno, vemos cómo se conserva en general la energía cinética. Y el momento, que es este momento del sistema, este negro, pues se mantuvo igual. ¿Ok? Aquí podemos reiniciar sin resetearlo todo, nada más reiniciamos y podemos pasar de aquí a una colisión totalmente inelástica. Ya vimos que la suma nos daba 94, ¿verdad? En una colisión totalmente inelástica vamos a tener una energía cinética del sistema menor y los cuerpos se van a unificar, ¿ven? Y se van a mover como uno solo. Vean, recuerden que en el anterior tenemos una energía cinética de 94 como energía total y ahorita estamos teniendo una energía cinética de 25 como algo, 26. ¿Ok? La cantidad de momento igual se mantuvo. Vean que el vector negro mantiene su misma magnitud. Y vean que aquí solo nos muestra una única velocidad y es porque los dos cuerpos van juntos. Solo tenemos una velocidad. ¿Ok? Cualquier rango acá, como les digo, nos va a generar una colisión diferente con características inelásticas. ¿Ok? Igualmente tendríamos pérdida de la energía cinética, aunque igual pasamos de 94 a como 30. Tenemos diferentes velocidades de cada una de las masas, diferentes cantidades de movimiento. Si por allá hacemos una inelasticidad distinta, pues probablemente igual tengamos resultados de algún modo distinto a lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque variamos ese grado de inelasticidad, ¿ok? Pero todo ese rango nos va a generar colisiones inelásticas, ¿ok? El simulador me parece que es más sencillo de utilizar y como les digo, solo vamos a ver colisiones frontales en este caso. ¿Alguna duda con el uso del simulador? Ninguna, pero todo claro. Me imagino que en los ejercicios nos va a decir si lo dejamos en 1 o en 0, ¿verdad? O en qué porcentaje usamos. Sí, correcto. En cada caso lo vamos a ver. Ok. Ok, entonces con lo que es colisión, vamos a hacer básicamente 3 ejercicios. Vamos a poner la masa 1 en 2 kilos, la masa 2 en 1 kilo, la velocidad correspondiente a cada una en 3 metros por segundo y en menos 2 metros por segundo. Y en este primer caso vamos a poner la colisión elástica, o sea, la elasticidad está en 1. ¿Qué tienen que ver acá? Las velocidades finales de la masa 1 y la masa 2. Calcular con las ecuaciones la cantidad de movimiento total, inicial y final. Verificar igual
usen las ecuaciones. La energía cinética total se está conservando. Vean que el mismo simulador les entrega las velocidades finales, entonces ustedes pueden verificar eso. Y discutan cómo la diferencia de masas afecta las velocidades finales. Discutan a ver si pueden ver alguna influencia de que una masa más grande golpee más fuerte, por decirlo así. ¿Ok? Tratar de ver eso. Eso es el ejercicio 1. En el ejercicio 2, ven que las características del cuerpo son, o de los cuerpos, son las mismas. Es como lo que acabamos de hacer. Solamente vamos a ir a cambiar su grado de elasticidad. ¿Ok? Entonces, esta sería una colisión inelástica. En este caso, la elasticidad la vamos a pasar a 0,5, o sea, en el centro. Ahí registramos velocidades finales y energía cinética perdida. ¿Cuánto fue lo que perdimos? Verifiquen que la cantidad de movimiento sí se está conservando. Y calcule la fracción de energía cinética perdida. Ya hace la parte con ecuaciones. Explique en qué se transforma esta energía. Traten de justificar por qué ya no hay la misma energía cinética. Y en el ejercicio 3, pues probablemente es el caso que ustedes ya se esperan, que sería una colisión totalmente inelástica. Mismas características de los cuerpos, pero ahora la elasticidad está en 0. La ponemos ahí en 0. Registramos velocidades finales, energía cinética perdida. Verifiquen que la cantidad de movimiento sí se está conservando. Calculen velocidad final teórica. ¿Por qué sí se puede? Porque es una colisión inelástica. Entonces, al final, podemos calcular la velocidad porque solo tienen una. Entonces, tendríamos una única variable en la fórmula de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, la pueden calcular y confirmar que es la misma con el simulador. ¿Ok? Y vean que en este caso tenemos los 3 ejercicios anteriores, donde los cuerpos tenían la misma masa, la misma velocidad, nada más cambiamos el tipo de colisión. Entonces, los resultados que fueron teniendo en 1, 2 y 3, cómo varió la velocidad, cuánta energía se perdió, que si más, que si menos, todo eso nos va a permitir en este punto ya poder comparar que si las velocidades se distribuyeron iguales, que si la energía se distribuyó igual, que si la masa más rápida afecta demasiado al resultado después de la colisión, todo eso lo van a poder comparar, porque pudieron ver dos cuerpos moviéndose exactamente igual, nada más cambiando el tipo de colisión. Entonces aquí es, comparen y discutan los resultados del ejercicio 1, 2 y 3. ¿Ok? Eso es como para ir cerrando estas prácticas de colisiones. Y con respecto al centro de masa, haremos dos. Esta primera, que nos dice que, bueno, hay una lámina uniforme de metal que está conformada por esta figura. Piensen que eso es como un riel, ¿ok? Como un purling con esa figura que va a través de la pantalla, ¿no? Y nos dicen, calcule las coordenadas del centro de masa de esa pieza y considere que cada cuadrito representa un valor de masa M, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ven que esta figura es irregular, no es un cuadrado, como dijimos ahora, una hoja que tiene una forma muy regular. No, esto es una viga, esto es hueco, ¿verdad? O sea, el elemento es esta parte que vemos acá en negro. Entonces, ¿qué pasa cuando una figura es irregular? Pues lo que buscamos es pasarla a figuras regulares, a figuras que conocemos. La dividimos en figuras que le podamos sacar los centros de cada uno para ya con eso poder comenzar a sacar el centro de masa de todo. Entonces, por aquí tenemos nuestra cuadrícula de referencia, donde está la figura. Ahí nos dice cada cuadrito vale M, ¿verdad? Tenemos nuestro punto 0, 0, que es esta esquina inferior izquierda. Y a partir de ahí tenemos las tres figuras conocidas, que son dos rectángulos y un cuadrado. En cada una de esas figuras encontramos su centro respectivo. Entonces, en el caso de lo azul, por aquí nos lo dice y de por sí gráficamente lo vemos. En X, ¿cuánto nos movimos para llegar al centro de lo azul? Nos movimos 10 unidades. Y ahí encontramos el centro en X de lo azul.
En Y, ¿cuánto nos tuvimos que mover para llegar a ese centro? Bueno, 25 unidades. 25 unidades para llegar al centro de lo azul. En el caso de la parte roja, en X nos tuvimos que mover 5 unidades y en Y nos tuvimos que mover 15 unidades. Con eso encontramos el centro de esa partícula roja. En el caso de el rectángulo verde, en X nos tuvimos que mover 15 unidades y en Y nos tuvimos que mover 5 para encontrar el centro de esa figura conocida. ¿Ok? Aquí básicamente estamos dividiendo el cuerpo en 3 cuerpos conocidos para nosotros para poder hacer esa sumatoria de X centro de masa y Y centro de masa. ¿Ok? Entonces, eso es calcular. Aquí la idea es que calculen, calculen las coordenadas del centro de masa de la pieza. Vamos a ver en dónde queda. Y el otro es en la parte en la que tienen que dibujar, que como les digo, puede ser en un papel, puede ser tratando de hacerlo con celdas en Excel, puede ser con herramientas de dibujo en línea, puede ser con herramientas de dibujo que ustedes tengan del trabajo, lo que fuera, o sea, no hay ningún problema. La cosa es que lo dibujen. Entonces, hagan sus ejes cartesianos, ¿verdad? O sea, marquen su X, Y, pónganle las escalas a X, pónganle las escalas a Y y coloquen las 3 masas. Vean que ahí tenemos una masa 1, que es de 2 kilos y que está en la ubicación X0, Y0. Tenemos la masa 2, que es de 3 kilos y está en la ubicación X4, Y2. Y la masa 3 de 1 kilo, que está en la posición X2, Y6. Traten, en la medida de lo posible, que donde coloquen las masas puedan hacer también una relación gráfica de su tamaño. Saben que una es de 1 kilo, otras de 2 y otras de 3. Entonces, si lo colocan como círculos, pues tal vez lograr que un círculo sea más grande y uno más pequeño. Eso sí les es posible. Si no, pues no. Pero si es posible, pues estaría muy bien. Vean que esto de verdad puede ser en Paint, si quieren. O sea, no se está pidiendo ningún tipo de herramienta especializada. Es solo que sepan dibujar un X, bueno, un eje X, un eje Y, que le sepan dar escala y sepan colocar puntos. ¿Ok? Entonces, una vez que colocan esas 3 masas, la idea es que ubiquen las coordenadas del centro de masa con las ecuaciones que ya vimos y que lo dibujen también en el sistema. Entonces, ponen esto masa 1, masa 2, masa 3 y aquí esto le ponen centro de masa. Discutan ahí qué implicaciones tiene la posición del centro de masa para el equilibrio del sistema. Y pues represente gráficamente este plano con las 3 masas y el centro de masa del sistema. ¿Ok? Eso sería el laboratorio de hoy. Aquí algunas preguntas para apoyar el análisis. ¿Por qué la cantidad de movimiento total del sistema se conserva en cualquier tipo de colisión? Incluso cuando la energía cinética no se conserva. En una colisión elástica entre dos cuerpos, ¿cómo influye la relación entre sus masas en las velocidades finales de los cuerpos? ¿Qué sucede cuando las masas son iguales o cuando son muy diferentes? En una colisión totalmente inelástica, ¿por qué la pérdida de energía cinética es máxima? ¿Qué ocurre con esa energía perdida? ¿Por qué el centro de masa de un objeto puede estar fuera de su cuerpo físico? ¿Y qué ejemplos prácticos o aplicaciones de los conceptos de colisiones y centro de masa pueden observarse en la vida cotidiana o en la ingeniería? ¿Ok? En el quehacer profesional día a día. Ese sería el laboratorio de hoy. No sé si queda alguna duda al respecto. Está bonito, profe, está bonito. Bonito, está fácil, yo creo. Pueden Fácil. tomar el informe Que- hoy mismo. ¿No? Yo lo veo tan fácil. Bueno, y la idea es que los temas queden claros y ya vayamos cerrando colisiones. Entonces ya estoy subiendo ahí el documento. Y pues no habiendo más dudas, voy abriendo las salas.